Les digo que los cortes aquí se ponen re buenos. Estamos de regreso a un punto y contrapunto. El gobierno federal, el gobierno de México, tiene marcado el próximo 30 de abril como fecha de arranque de obra del Tren Maya, el megaproyecto que busca acercar turismo e inversión a la región sur-sureste del país, una de las más pobres de México. Desde su presentación, la obra ha sido polémica por el impacto ambiental que podría causar. Las autoridades han desmentido esto, pero el periódico El Universal dio a conocer un informe del CONACYT que coincide con estas advertencias. El Tren Maya tendrá un impacto mayúsculo en el medio ambiente y el desarrollo social de la zona. ¿Qué está pasando con esto? Veamos el contexto. Áreas naturales protegidas, reservas de la biosfera y sitios arqueológicos serán afectados por el paso de los 1.500 kilómetros del Tren Maya. La obra, que cruzará por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, es considerada el principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turístico de la Administración Federal. En septiembre pasado, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología convocó a más de 30 expertos e instituciones para analizar las condiciones sociales, económicas y ambientales en los territorios que cruzará el tren. Según las conclusiones del estudio Territorios Mayas en el paso del tren, situación actual y riesgos previsibles, fechado en diciembre pasado, las intervenciones territoriales que se plantean sobrepasan ampliamente los límites de la vía y cruzan selvas altas, pantanos, sabanas y áreas con manglar y otros humedales. Algunas áreas naturales protegidas afectadas son las reservas estatales de Balam-Quín y Balam-Q en Campeche, el Parque Nacional de Palenque en Chiapas, las áreas de protección Cañón del Usumacinta en Chiapas, Yum-Balam, manglares de Nichupté y Huaymil en Quintana Roo, también las reservas de la biosfera de Siancán en Quintana Roo, Los Petenes y Calakmul en Campeche, un área reconocida como Patrimonio Mixto de la Humanidad. En cuanto a los sitios arqueológicos, de los 7.274 registrados por el INAH, 1.288 se encuentran dentro del margen de 10 kilómetros al margen de la vía, por lo que se prevé que serán afectados de manera directa por el paso que implican los pasajeros y carga del tren. También se detalla que la construcción y el paso del tren afectará a 197 localidades indígenas ubicadas en la zona donde viven 144,000 personas. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche. Pediste la palabra, querido Eder. También un tema que hemos tocado desde que arrancó este sexenio, e incluso meses aparte de viernes, con directores y directoras de organismos medioambientales, organismos de la sociedad civil, que en ese momento no tenían todavía los estudios, que todavía no la querían entrar a criticarlo. Cada vez más estoy escuchando preocupaciones, por decirlo menos. Hay una columna en el periódico El País de Yasnaya, no me acuerdo de su apellido, que estaba muy buena y que señalaba y decía prácticamente que el tren ni Maya es y que tampoco va a traer los beneficios que está prometiendo. Ahora, está este otro estudio. Este debate, este segmento de ahorita, se abre a partir de una columna del Universal que asegura que hay un estudio de CONACYT, hay un artículo de CONACYT que fue ocultado, que se ocultó durante todo este tiempo y que salió a la luz. Tengo aquí un portal que es infolliteras.com, fechado con el jueves 12 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana. Su título es Rechazo, preocupación y dudas sobre el Tren Maya en la deliberación de comunidades mayas y académicos. Y básicamente este artículo, donde expresan las preocupaciones de distintos académicos por la construcción del Tren Maya, se basa en este artículo de CONACYT, este estudio hecho por el grupo de CONACYT de Territorios Tren Maya. Entonces, si hay artículos regionales del sureste mexicano que lo están retomando para hablar de los peligros, de los riesgos, de las preocupaciones que hay de distintos académicos, activistas y especialistas en el tema, significa que el Universal mintió, o bueno, que quien escribió este artículo mintió, ¿no? Porque esto es público, y es público desde el 12 de diciembre, al menos desde el 12 de diciembre del 2019. Entonces ahí más bien creo que sí, otra vez, si vamos a hablar del tema Tren Maya, hablemos en lo concreto de cuáles son los temas del Tren Maya. Si vamos a estar hablando a partir de mentiras, pues se ensucia el debate, se mete más ruido del que es y desviamos la atención de lo que es verdaderamente importante. Y por cierto, y a ver quién quiere contestarlo, en efecto ese estudio parece que sí era público en diciembre. La respuesta del CONACYT, que parecía una editorial del Soberano y no de una institución como el CONACYT, a mí me pareció la verdad lamentable. Yo no me la creía. Cuando yo vi, parecía una fake news. Abrí el portal de gobierno, leí desde el título de CONACYT y pésima la redacción, reclamando en un lenguaje bastante feo
al Universal mal. También Yo eso creo que está fatal. Y mira, la columna a la que me refería es de Yasnaya Elena. Está en El País América, publicado ayer. El Tren Maya, desde su nacimiento, no es maya, es el Estado dictando de nuevo, otra vez, una vez más, cuáles son las soluciones a los problemas de los pueblos indígenas. Y está publicada ahí, la vamos a rescatar y a tuitear. ¿Qué le contestas a Eder del CONACYT, del estudio del Tren Maya? Pues ya hemos discutido mucho el Tren Maya en esta mesa y creo que en los puntos fundamentales estamos de acuerdo, ¿no? Faltaba muchísima evidencia sobre el tema de su impacto ambiental, faltaba muchísima evidencia sobre realmente la derrama económica y los beneficios para los pueblos indígenas. Criticamos en su momento también las consultas, a nadie le había gustado la manera en la que se habían hecho, se habían presentado incluso quejas sobre la manera en la que se habían autoseleccionado ciertas comunidades, la falta de participación, la falta de publicitación de las mismas consultas, etcétera. Creo que ahorita uno de los detalles relevantes no es si lo ocultaron para que no fuera publicado en otros medios en su momento, sino si se utilizó la evidencia que ahí se virtió para orientar las consultas y la toma de decisión, tanto con los pueblos originarios como con la comunidad científica, como con las organizaciones de protección del medio ambiente, como con los distintos gobiernos y municipalidades que toca, porque recordemos que son varios estados del sureste mexicano los que van a estar afectados por este proyecto. Y ahí sí no creo que hayamos utilizado esos insumos lo suficiente. Y ahí también yo reprocho la respuesta del CONACYT, que más allá del lenguaje, que estoy totalmente de acuerdo con Eder, era deplorable ver al CONACYT expresándose de esa manera, sobre todo porque es nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Que valida además al Sistema Nacional de Investigadores de este país. Verle un comunicado así es francamente vergonzoso. Me parece que lo otro que se tiene que rescatar de ahí es que en ese comunicado dicen que es un borrador, que no es un documento definitivo y que entonces en ese sentido su utilización era imposible. Pero sí dice que lo usaron, ¿no? En el comunicado dice que lo usaron para foros y para debates. Claro, pero ¿cuál es la consecuencia de haber utilizado eso en los foros y debates si la apuesta es a que el proyecto continúe? ¿No? Entonces, si la apuesta es a que el proyecto continúe en sus términos, pese a esa evidencia, pues entonces lo que estamos es un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que está validando la no utilización de la evidencia científica y tecnológica presentada y vertida por sus propios investigadores, al margen ya de si el Universal tenía razón o no tenía razón, lo retomaron antes o no. Al margen de si el Universal descubrió el hilo negro como decía el comunicado que estoy tratando de ver ahorita, pero ya se trabó esto. Pero bueno, el Universal, suponemos que después de ardua investigación descubrió lo que está a la vista de todos. Circula profusamente y demás. O sea, un comunicado que ni pies ni cabeza. Y que bueno, a ver, ¿qué opinas del comunicado? Y del estudio y demás. La verdad sí critico a CONACYT porque me parece que se puso a la altura del Universal. O sea, una institución pública no puede contestarle a un periódico que hace un artículo, dice Lecona. Desde mentiras. ¿no? Desde mentiras, a partir de información, con estos títulos sensacionalistas. O sea, la verdad es que el Consejo no tiene por qué contestarle en ese sentido. Ahí me parece un error garrafal del Consejo, ¿no? Lo acepto y estoy con esa postura. ¿Por qué digo que es una, o sea, casi una paparrucha, ¿no? O sea, el Universal hace este artículo y después aclara que el resumen ejecutivo, porque aparte habla que es un resumen ejecutivo, dice que, bueno, después de todo esto, en donde hace análisis o emite conclusiones incluso sobre tráfico de drogas y trata de personas, que es gravísimo, después aclara, y voy a citar, dice que todavía no se dispone de estudios de infraestructura básica, de impacto social, de impacto ambiental y otros más específicos indispensables para estimar la viabilidad y pertinencia de un proyecto de esta envergadura. O sea, después de todo lo que dice, insisto, en cosas muy graves, dice esto. Entonces, muy mal el CONACYT en ponerse a la altura del Universal, que actuó no como un medio de información veraz y científico, sino... No, ni siquiera quiero calificarlo, ¿no? Porque luego van a decir que censura, etcétera. Y yo iría más allá. Yo iría a el tema de que se han generado muchas dudas sobre el Tren Maya. Sí. Muchos de nosotros incluso tenemos dudas sobre el proyecto.
Creo que lo que deberíamos exigir es un plan, es conocer el estudio terminado si es que existe, porque ahora la verdad es que yo lo quiero conocer, pero bien, que tenga todos los elementos necesarios. El estudio terminado, pero también todo el proyecto del Tren Maya, que nos lo expliquen, que podamos hablar de ello, porque me parece que hemos andado un poco en la arena, ¿no? Entonces, eso, porque ya se acabó un poco el tiempo, eso es lo que yo exigiría o lo que pondría sobre la mesa, y que pudiéramos partir la discusión y yo estoy contigo en de eso. Llevan un año y 3 eso. meses en el gobierno. Esa propuesta del Tren Maya viene desde campaña y no han podido presentar esos estudios todavía. Es necesario. Claramente, perdón, yo me acuerdo de muchos activistas que estaban con Yo Prefiero el Lago. No es necesario. Activistas hoy es necesario. Y también es necesario dejar de escuchar a personas que hablan por las comunidades indígenas. Digo, Yasnaya, excelente ella, sí hay que escucharla, pero hay muchas personas que hablan, como activistas que no son activistas, porque yo reconozco a los activistas, en nombre de esas comunidades. Entonces también hay que verlo así. Lecona, último punto. Mira, más allá del pésimo encabezado del Universal, definitivamente no estaríamos hablando de esto si no hubiera salido. Pero no estamos hablando no estamos hablando del estudio. Yo te voy a hablar de algo sustantivo y de algo que se ha ocultado. El gran conflicto de interés que se ha ocultado en el Tren Maya, en torno al Tren Maya, se llama Alfonso Romo Garza. Coincido completamente con esta columna del País, porque la semana pasada, hace 9 días, se reveló una investigación que ubica a Alfonso Romo en el centro de un conflicto de interés, de un megaproyecto que ha dañado la selva maya, que acaparando la mayor cantidad de agua, el mayor aguateniente en la zona, el tercero en el país, ha ocasionado cosas tan graves como la devastación de un cenote. Alfonso Romo, que hace 2 años estaba coordinando el proyecto de Nación 2018-2024, mientras Enerol, su empresa, se fortalecía haciendo alianzas con la transnacional Cargill, que es impresentable, que está acusada hasta de causar devastación en la Amazonia y que despacha hoy a medio centímetro del presidente de la República. Este Tren Maya es nada más el símbolo del neoliberalismo, que ahora quieren ponerle una careta de maya, de respeto a los pueblos indígenas, cuando este sujeto, cuando este señor con su megaproyecto es responsable de desplazamiento de comunidades indígenas mayas, de explotación laboral de indígenas mayas. ¿El que El que le autorizaron los permisos en 2007. Sí, ¿no? El que sigue impune hasta ahorita. El que sigue impune hasta ahorita y despacha al lado del presidente. Eso ¿Ya no es. Sí, fíjate que sí. A la Secretaría de la Función Pública. Porque hay que cuestionarnos cuánto de este desarrollo del sur-sureste no tiene la mano de Alfonso Romo. Y el principal proyecto es una estación. La estación Valladolid quedaría a menos de 1 hora de Enerol, de su megaproyecto. Hay que revisar a fondo el conflicto de interés, el extractivismo, que para mí no ha cambiado absolutamente nada en la cuarta transformación. En conclusión, el Universal mintió. Y en conclusión, faltan los estudios, tenemos que conocer mucha más transparencia en torno al Tren Maya y a estos proyectos de infraestructura que se los está poniendo la 4T y que a mí me levantan las cejas y que me preocupan por el tema del medio ambiente. Hacemos una pausa y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de la noche. No te vayas.